Bienvenidas, bienvenidos. Hablemos de salud, hablemos de negocios. El espacio donde entendemos que hablar de bienestar también es hablar de estrategia, liderazgo y crecimiento empresarial y personal. Aquí profundizamos en la profesionalización de negocios de salud, conversamos con expertos y líderes del sector, compartimos herramientas prácticas para dirigir, gestionar y hacer crecer empresas que cuidan a las personas. Yo soy la doctora Taí Coronado y te invito a quedarte. Y como siempre, me gusta iniciar con una pregunta para empezar a abrir la conversación. Tú que me escuchas, pon atención a esto. ¿Qué le cuesta más a tu organización o a tu empresa? ¿Invertir en prevención o cubrir incapacidades, ausentismo y rotación inesperada? En muchas empresas todavía se piensa que la salud es un asunto individual, que cada colaborador tiene que cuidarse como pueda. Pero cuando una persona se incapacita, cuando una enfermedad se detecta tarde o cuando un colaborador renuncia porque su salud ya no le permite sostener el ritmo laboral, el impacto ya no es individual. El impacto es organizacional. Hoy vamos a hablar de algo sencillo, pero profundamente estratégico. Los chequeos básicos de salud que pueden evitar emergencias, incapacidades prolongadas y rotación por enfermedad. Esas cosas de repente silenciosas que pareciera que no están y ya nada más de un momento a otro podrían aparecer si no tenemos cuidado. Una presión arterial sin controlar, una glucosa elevada sin diagnóstico, problemas visuales no atendidos, salud mental ignorada. Esas pequeñas señales, si no se detectan a tiempo, se convierten en crisis médicas y en pérdidas económicas. Y justamente para hablarnos el día de hoy de este tema, tenemos con nosotros a una invitada. Yo les digo que siempre tengo invitados de lujo y pues porque así es, siempre tengo invitados de lujo. Hoy nos acompaña un experto con una trayectoria sólida en salud y gestión hospitalaria. Él es Salvador Chávez Villanueva. Bienvenido, Salvador. Gracias a ti por la invitación. Permíteme presentarte como es debido, porque a mí me encanta poder compartirles a nuestra audiencia que las personas que vienen aquí con nosotros no son cualquier improvisado. Voy a permitirme presentarles un poquito de Salvador. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un MBA en Dirección y Administración por la Universidad Anáhuac Norte, una maestría con especialidad en Centros Hospitalarios por la Universidad Internacional de La Rioja y fue subdirector de Ventas Nacional en Grupo Fármacos durante casi una década y hoy es socio fundador de las clínicas Vita Salud en Torreón y Guadalajara, donde ha atendido más de 40,000 pacientes y está por alcanzar 500 sesiones de quimioterapia. Además, actualmente se desempeña, como director de Vita Salud. Pues bienvenido, Salvador. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Al contrario, Taí, gracias por la calurosa invitación, ¿no?, a formar parte de este gran equipo profesional de expertos en temas de salud. Y acepté la invitación, entre otras cosas, porque soy un convencido de que de aquí pueden salir ideas muy concretas, ¿no?, al alcance de todo mundo, y que pueden hacer verdaderos cambios sustanciales dentro de tu organización. Ese es nuestro objetivo. Me encanta que lo plantees desde este momento porque creo que eso le puede interesar mucho a la gente que nos escucha. Cuéntame un poquito, tú ya tienes experiencia en esta área, con todo lo que ya hablé de lo que has recorrido y tu trayectoria, pero ¿en qué momento entendiste el impacto que puede tener la prevención en las empresas? Sí, Ataí, fíjate que un gran termómetro en las empresas termina siendo la prima de riesgo, que justamente se actualiza en el mes de febrero, mes que acabamos de terminar. Y ahí es ahí donde las empresas identifican cuántos días de incapacidad, por incapacidades relacionadas a temas de accidentes de trabajo, tuvieron en el año anterior, y eso va a determinar tu nivel de riesgo en la empresa, ¿verdad? Y como todos ustedes saben, la prima de riesgo termina siendo, llamémoslo así, un impuesto adicional que tienes que cubrir como empresa para poder contener toda esa falta de riesgo, falta de cuidado, de prevención que tienes en las empresas. Entonces, la verdad es que tengo varios casos de éxito en donde en las empresas de estar en un 5, ¿no?, de prima de riesgo, la hemos disminuido 2.5 puntos de nivel de riesgo, y eso impactó, ¿sabes qué?, en casi $1 millón, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando estaba viendo el título de la
de la entrevista, se me ocurrió un segundo título paralelo. Ok, ¿no? vamos. Y yo veo estos temas como 2 asesinos silenciosos, ¿no? Okay. Vamos a hablar de 2 asesinos silenciosos. El primero ataca a la empresa y el segundo ataca al colaborador. Okay. ¿Verdad? Entonces, más adelante quiero detallarles qué implican, qué significan estos asesinos silenciosos que te van a impactar principalmente en tus finanzas, ¿verdad? Que es un poco lo que vamos a cuidarte, porque finalmente el empresario ve el tema de salud como gasto, ¿no? Y entonces, ¿yo por qué voy a gastar adicional si ya mi colaborador tiene el seguro social? ¿No? Nos ven como gasto. Sin embargo, los inteligentes, los que tienen una visión a largo plazo, ven los temas de salud como una inversión, ¿verdad? Como una forma de un crecimiento sostenible en el tiempo basado en procesos que sostienen todo lo que es el tema de seguridad y salud de los trabajadores. Me encanta que lo menciones porque creo que muchas veces las personas que pueden tener empresas dedicadas a la salud no necesariamente tienen algunas otras formaciones como empresariales, sino son precisamente profesionales de la salud que quieren volverse empresarios. Y entonces aquí viene esta siguiente pregunta que quiero hacerte. A ver, ¿cómo influyó tu formación de administración y hospitales en esta visión actual que tú tienes para ir a llevar esto de la salud a las empresas? Sí, padrísima pregunta. Fíjate que yo te lo puedo resumir en dos grandes ideas en cómo influyó mi vocación administrativa justamente en temas de la salud. La primera es que, como mencionaste en mi currículum, yo estuve casi una década en una empresa muy importante para mí que fue Grupo Fármacos. En esta empresa aprendí lo que es el ciclo de la salud. Okay. ¿Qué significa el ciclo de la salud? Significa que conocí lo que es la parte de los fabricantes de los medicamentos, lo que son los laboratorios, la parte de la distribución de los medicamentos, la parte de la compra de los medicamentos y finalmente la parte de la prescripción de los medicamentos. Esta última parte corresponde al tema de los médicos. Bueno, pues en esta empresa donde aprendí todo lo relacionado a la salud, identifiqué muchísimas áreas de oportunidad, donde yo identificaba, por ejemplo, 2 elementos, ¿no? Donde había grandes desperdicios, ¿no? Uno, por ejemplo, es el medicamento caduco. Y tú dices, oye, qué shock contemplar que la gente necesita medicamento, ¿no? A veces pone en riesgo su vida o pierde la vida por no tener el medicamento y por otro lado, se caduca un montón de medicamento. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado ustedes, por ejemplo, hablar de ideas, de sugerencias como banco de medicamentos? O sea, que haya un banco, así como existen bancos de alimentos, que haya un banco de medicamentos en donde la gente de escasos recursos puedan acudir ahí y en vez de que se caduque el medicamento, pues ahí lo obtienes sin ningún costo. En fin, por otro lado, el otro, digamos, aprendizaje y, digamos, aportación de mi vocación administrativa en temas de salud tiene que ver con los índices de cronicidad en el mundo de la salud en México. Es decir, el ritmo que trae México de crecimiento de personas diabéticas, de personas hipertensas, no es sostenible en el tiempo. O sea, no va a haber recurso ni particular, ni gubernamental, que sostenga estos niveles de crecimiento de personas crónicas degenerativas, ¿verdad? Entonces, justamente en la maestría aprendí el modelo y se me hizo sensacional como una respuesta perfecta a lo que es el modelo de la triple meta, ¿verdad? Este modelo lo que impulsa es que lo que vamos a garantizar son 3 elementos en temas de salud. El primero es la seguridad del paciente, ¿verdad? Que el paciente en todo momento, en todo proceso que tenga, digamos, necesidad de acudir a una institución de salud, esté seguro. 2, involucrarlo en el tema de decisiones de los tratamientos que va a recibir, ¿verdad? Entonces, normalmente, si tú te acuerdas, hace unas décadas, el doctor te decía, tómate esto. No te explicaba mucho ni por qué, ¿no? Pero te decía, esto es lo que te va a curar. Hoy en día, basado en el modelo de la triple meta, lo que se busca es que el paciente sea parte de la decisión sobre el tratamiento que va a recibir. Para esto lo tienes que formar, lo tienes que instruir, lo tienes que adoctrinar, lo tienes que documentar para que el paciente tome decisiones sobre sí mismo de manera documentada. Y el tercer elemento que propone la triple meta es de manera óptima. O sea, optimizando recursos, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante porque, como te digo, no es sostenible los volúmenes de crecimiento de los pacientes crónicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apostarle a la prevención,
¿no? O sea, hacer campañas consistentes, ¿no? Inteligentes, bien articuladas, para que el mexicano detecte a temprana momento lo que va a ser, lo que puede ser el día de mañana una enfermedad crónica, ¿verdad? Esto de la prevención a mí me encanta y creo que muchas veces, bueno, ya lo dijiste muy claramente que es esto de la prevención, ¿no? Estar viendo como de manera anticipada antes de que las cosas salgan de control. En tu experiencia, ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes que encuentras en las empresas con las que colaboras? Sí, Ataí, fíjate que lo que nosotros nos dividimos dos grupos de las principales enfermedades que encontramos en las empresas. La primera es las relacionadas a los accidentes, ¿no? Digamos, todos aquellos, golpes, caídas, heridas que se generan por accidentes en las instalaciones de la empresa. Y dos, todas aquellas que están relacionadas a enfermedades generales, digamos, que no están estrictamente relacionadas a, digamos, a la gestión de la empresa, ¿no? O sea, si yo tengo un diabético en mi empresa, pues la empresa no tiene nada que ver con la generación de ese diabetes o esa hipertensión de mis colaboradores. Sin embargo, me impactan. Me impacta en la productividad. Entonces, yo empresario, digamos, jefe de algún área de recursos humanos, de salud, de seguridad, tengo que tomar riendas en el asunto porque estos dos grupos finalmente terminan generando días de incapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto le cuesta a las empresas el ausentismo, ¿no? El ausentismo tanto por accidentes como por la parte de enfermedades generales, ¿verdad? Por no hablar luego de los costos de la hospitalización, ¿no? Cuando un diabético, un hipertenso no se cuida adecuadamente, va a terminar en urgencias, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a impactar nuevamente en lo que son los gastos derivados a estas enfermedades generales, ¿verdad? Entonces aquí es donde justamente el tema general de esta conversación tiene que ver con los check-ups, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo los check-ups me van a ayudar a mi empresa a detectar a estos dos enemigos silenciosos que yo platicaba hace un momento como un tema paralelo de esta conversación? Dos enemigos silenciosos. Silenciosos porque no presentan síntomas, ¿no? Entonces, al no presentar síntomas, pues aparentemente todos estamos muy bien, la empresa y los colaboradores. Pero fíjate que nosotros en VitaSalud tenemos un indicador propio en donde de todos los trabajadores que van a la clínica a atenderse por algún tema cualquiera, nosotros dentro de nuestro protocolo es tomarles signos vitales, okay, ¿verdad? Entonces tomamos la presión, tenemos la glucosa, etcétera, ¿no? Pero antes de tomar los signos, les preguntamos al colaborador, oiga, ¿usted es hipertenso? ¿No? Como parte del protocolo. Y tenemos identificado que un 10% de estos colaboradores dicen, no, yo no soy hipertenso. Pero a la hora de tomarle la presión, resulta, oiga, pero usted es hipertenso. Mire cómo está su presión, ¿no? Y esto hace alusión justamente a lo que son los enemigos, ¿no? Los asesinos silenciosos, porque normalmente son asintomáticos, ¿verdad? Y lo que hace justamente un check-up es detectar, ¿no? Estas personas, estas enfermedades a temprano momento para que no terminen siendo ya una enfermedad crónica. Y aquí les va el primer tip. Fíjense que esto creo que les puede ayudar bastante. Y es que en la medida que tú detectas una prediabetes, una hipertensión apenas, antes de que aparezcan los síntomas específicos de estas enfermedades, puede ser reversible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a poder detectar? Definitivamente con los check-ups, ¿no? Que es un poco el tema de esta conversación. ¿Cómo me ayudan los check-ups? De esta manera, hazlo, ¿no? Ya les hablaré más adelante cómo se dividen los check-ups por género, ¿no? Por sexo, por edades, ¿no? De manera que tú, a lo largo de tus distintas etapas de la vida, sepas qué check-up específico es el que te corresponde, ¿verdad? Me encanta cómo estás abordando esto de los asesinos silenciosos, porque justamente creo que muchas personas no se saben. Pero dime no sé si estas son las incapacidades más comunes en los trabajos, es decir, es de lo que más se incapacita a la gente, o hay algunas otras incapacidades también muy comunes en las empresas. Sí, fíjate que las estadísticas que nosotros tenemos propias y junto con las que elabora la Secretaría del Trabajo es que las enfermedades que más generan incapacidades tienen que ver con la diabetes, hipertensión, ¿no? Estas enfermedades generales, y por otro lado los accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando un colaborador, pierde una extremidad, se fractura, ¿no? Algún brazo,
esas, accidentes van a terminar en algunas incapacidades y son las que van a estar impactando justamente en la prima de riesgo, ¿no? Entonces, es ahí donde yo identifico la prima de riesgo como el asesino para las empresas, asesino silencioso de las empresas, porque incluso, pues, ¿qué te gusta? A veces más de un 50% de las empresas desconoce qué nivel de riesgo, qué nivel de prima de riesgo tienen, ¿verdad? Y al desconocer, pues es que no actúas, no haces un plan de acción para disminuir esa prima de riesgo, ¿no? Y la otra, pues estamos hablando de la hipertensión, ¿verdad? Que es una enfermedad silenciosa. Entonces, estos dos asesinos silenciosos, por un lado de los colaboradores, son estas enfermedades que no dan signos, no dan síntomas hasta que ya está avanzado. Y para los empresarios es no conocer su prima de riesgo. Correcto, correctísimo, Miximata. Y fíjate que toda empresa tiene más que dos objetivos generales, ¿no? Uno de dos, o eres más rentable o creces en ventas. No hay otro objetivo en las empresas, ¿no? Ya en las fundaciones, pues sí tienen otros objetivos, pero una empresa tiene que buscar uno de estos dos o los dos objetivos. Entonces estamos buscando cómo crecer mi utilidad, cómo ser más, financieramente hablando, más saludable, ¿verdad? Bueno, pues en la detección y la disminución de la prima de riesgo es un camino perfecto, idóneo, para acrecentar tus márgenes, tus utilidades en la empresa, ¿verdad? ¿Tienes algún caso que nos puedas compartir, alguno que tal vez te haya gustado, te haya impactado, donde justamente estos chequeos oportunos pudieron evitar o una emergencia mayor o una emergencia financiera mayor? Sí, Ataí. Fíjate que preparé dos casos muy reales en donde es muy clara justamente cómo impactó esta accidentabilidad en las empresas, en tus finanzas. Y dos, cómo los check-ups, ¿no? Particularmente lo que es en la semana de octubre, ¿no? Donde se hace toda esta campaña, este énfasis en la detección del cáncer de mama, principal causa de muerte en las mujeres, cómo detectarlo a una temprana momento, pues hace que todo cambie, como todo tu panorama cambie. Entonces, la historia es muy sencilla, y es que una empresa estaba creciendo muchísimo, un éxito total, crecieron y todo su esfuerzo financiero estaba enfocado en la compra de nueva maquinaria, ¿no? Con más tecnología, con más aditamentos, súper avanzada, pero con poco énfasis en lo que son los programas de prevención, ¿no? Ni capacitación en la gente, porque eso es gasto, entonces no hay que gastar, y pues eso definitivamente no estaba dentro del programa. Y entonces un colaborador que le tocaba hacer limpieza en una de estas máquinas, pues se dispuso con su, capacitación limitada en ese momento, a limpiar el equipo, y en ese otro colaborador, sin saber que estaba él presente, enciende el equipo de trabajo, y entonces su brazo derecho queda prensado, ¿no? Y al borde del desprendimiento del brazo. Entonces la empresa, te imaginarás, entra en pánico, nos llaman, nos mandan la solicitud de una ambulancia, vamos por el colaborador, y bueno, pues el sinfín de cirugías y de estadía en el hospital pues fue enorme, pero estamos hablando de varios millones de pesos que se tuvieron que destinar al acompañamiento de este colaborador. Pero fíjate que el daño principal no fueron los millones de pesos en la empresa, sino el prestigio, ¿no? Tú imagínate qué se corre en los pasillos de esta empresa. Oiga, pues la empresa no le interesa la seguridad de los colaboradores, búscate otra empresa. Y aquí es donde estamos impactando otros los temas que tú planteabas al inicio, que es el tema de la rotación, ¿verdad? Basado en un desprestigio de la empresa, ¿no? Entonces, vimos cómo la empresa no le dedicaba importancia a todos estos protocolos de seguridad, capacitación, equipo de protección, ¿no? Según la NOM 017, pues que te dice todos los equipos que tienes que utilizar. No le dedicó tiempo, y entonces, por ahorrarse, salió más caro, ¿no? El tema de atender estos accidentes. Y luego, por otro lado, hablando desde un punto de vista más positivo, ¿no? Más, motivante, es estas campañas que nosotros hacemos en las empresas, en donde hacemos esta concientización de prevenir, ¿no? Todo el tema de prevención, particularmente el tema del cáncer de mama. Lo que nosotros hacemos es llevar un especialista. Por ejemplo, me ha gustado mucho que a veces llevamos un radiólogo, ¿no? Que finalmente es el que interpreta el ultrasonido, ¿no? La mastografía. Entonces, cómo desde el punto de vista de este especialista, ¿no? Las mujeres pueden detectarse a tempranos momentos justamente lo que puede ser un cáncer, ¿no? Entonces,
llevamos este especialista. Luego llevamos un testimonio, ¿no? Una señora que está tratándose del cáncer, ¿no? Y cómo, digamos, se ha dejado llevar por los especialistas para atenderse oportunamente y que y ganarle la batalla al cáncer, ¿verdad? Entonces, la verdad es que en estos 8 años que vamos haciendo campañas a las empresas, déjame decirte que llevamos ya 8 personas que han detectado a temprano momento esos primeros ganglios, estos primeros tumorcitos que si de no haberse detectado hubieran terminado siendo un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, cómo gracias a estas campañas de prevención, de concientización, personas detectan a temprana edad, a temprano momento, estos posibles desarrollos de cánceres en sus vidas. Qué interesante y qué impactante, Salvador. Y fíjate, a ver, justo tengo una pregunta. Estabas hablando de costos. Creo que muchas veces las personas, y vamos a hablar de los mexicanos, no estoy hablando de todos los mexicanos, por favor, no brinque. Y si quiere brincar, escríbanos, no importa, ahí pónganos algo, pónganos un comentario. Pero creo que mucho de la cultura mexicana, de muchos mexicanos, está en, pues mira, mejor mientras me arriesgo a que no va a pasar. Ya si pasa, veo cómo le hago frente, ¿no? Pero sin embargo, aquí hemos hablado mucho y creo que muchas personas también podemos estar conscientes de que es mejor prevenir que lamentar o que reaccionar ya una vez que está el daño, la situación ahí encima, ¿no? Pero ahorita nos hablabas de cómo fueron gastos de millones de pesos. ¿Tendrás una cifra como para dar un aproximado en cuánto puede impactar? Es decir, ¿cuánto me puede costar? ¿Qué porcentaje me puede costar prevenir versus reaccionar en alguna situación complicada? Fíjate ahí, la cifra que te traigo y que es medible y que es consultable, no está relacionado al tema de la prevención como tal, pero sí está relacionado al tema de la rotación, ¿verdad? El dato concreto es, las empresas que no cuidan la rotación les impacta un 20% del costo de esa posición. Entonces, ustedes calculen de la siguiente manera. Si tú tienes vamos a hablar de una posición básica, ¿no? Imagínate que al año te cuesta 150,000 pesos esa posición. Bueno, si tú no cuidas la rotación de esa posición, pues te va a costar hasta un 20%. Estamos hablando de 30,000 pesos que tú no mides, que son invisibles, hablando de los asesinos silenciosos, que son gastos invisibles, pero que te impactan muchísimo, mucho más que la prevención, ¿verdad? Claro. Entonces, oye, Salvador, pero no me queda claro. Ustedes pueden preguntar, ¿cómo la rotación? A ver, como que ya cambiaste de tema, el tema de la rotación con temas de prevención de la salud, pero fíjense, ¿cómo impacta una mala selección de una persona? Ustedes cuando tienen que contratar, y ahora me dirijo mucho a las áreas de recursos humanos, tienen que contratar a un sinfín de personas, de posiciones en su empresa. Y por el estrés, por la premura, pues básicamente te vas a tu checklist de lo básico. Oye, pues que tenga la licenciatura o que tenga la experiencia mínima, que tenga, ¿no? Y evidentemente no te vas a detener, ¿no? O no te detienes a evaluar si es la persona adecuada desde el punto de vista de salud, ¿no? Entonces, ustedes fíjense en tres características muy, muy puntuales. A ver, tú vas a contratar choferes, ¿no? Oye, ¿te has detenido a hacerle una radiografía de columna a tu colaborador? ¿Sabes las horas que va a pasar manejando una unidad? Y que esas horas pueden terminar impactando en lo que es una desviación de columna. No, pues yo lo agarré y como me urgía lo puse a manejar luego. Bueno, pues ahí tienes un futuro problema. Otro elemento que va muy relacionado a tu especialidad ahí tiene que ver con el tema emocional, ¿no? Es decir, oye, a ver, voy a contratar a estas personas, pero yo no le voy a hacer, no le hago por premura, por falta de recursos, no le hago una evaluación emocional, ¿no? Entonces yo no sé qué capacidad tiene esta persona para resistir estrés, ¿no? Propia específica de la posición. Entonces yo la agarro, tienes la licenciatura o tienes contabilidad, sí, bienvenido, pásale, siéntate y empieza a hacer las 300 facturas que tienes que hacer diarias. Oye, ¿mediste el nivel de estrés que va a ocupar esta persona? ¿Sabes que ella de natural tiene cierta tendencia a la depresión, a la ansiedad? Y entonces estamos hablando que en 2-3 meses vas a tener ausentismo en esta posición. Claro. Y estamos hablando del 20%. ¿Cuánto te cuesta ese 20%? Y lo hubieras resuelto con un examen inicial, una valoración médica. Oye, a ver, en la valoración médica de estas posiciones, por favor, a ver, si va a estar manejando, sácale una radiografía, ¿no? Claro. Donde vas a identificar pues, la salud de la columna de este colaborador, ¿verdad?
Creo que, fíjate, ahorita estás compartiendo algo bien interesante, Salvador, porque creo que muchas veces, bueno, incluso aquí en el podcast y algunas personas ya de las empresas pueden saber el de, bueno, vamos a hacerles una campaña de salud ya a nuestros colaboradores porque hay que cumplir cierta normativa y tal, ¿no? Pero este planteamiento que haces de evalúalo médicamente antes de contratarlo, ¿hay algo en lo que se pueda basar, es decir, alguna normativa que te lo dice o simplemente es algo como que digo, pensando en lo que te puede ahorrar, tú dices un 20%, yo traía una cifra justamente de el 30% te cuesta el que una posición, o sea, la rotación de personal, ¿no? Entonces, ¿hay alguna normativa donde se basa? ¿Hay algo en lo que podamos tal vez apoyarnos para poder hacer este tipo de evaluaciones? ¿O simplemente puede ser un extra al final que se va a ver y va a verse representado en el bolsillo del empresario? Sí, sí, Atay. Fíjate que hay varias normas que te van a orientar hacia qué valoraciones iniciales debes realizar a tus colaboradores, ¿verdad? Yo ahora se las comento. Sin embargo, es muy importante identificar el giro de la empresa, ¿no? Y te voy a marcar dos diferencias muy importantes. Por ejemplo, si tu empresa está dedicada al giro de los alimentos, ¿no? Entonces aquí ya la normatividad por parte de salubridad va a ser mucho más específica. Por ejemplo, te pide que les hagas coprológico, ¿no? A todos tus colaboradores, por lo menos una vez al año, ¿no? De manera que identifiques si está habiendo un contagio, ¿no? Por parte de tus colaboradores con los alimentos, ¿verdad? O lo que te decía, por ejemplo, si tu empresa es una maquila en donde el ruido es un factor muy importante, ¿no? Entonces tienes que hacerles audiometrías por lo menos una vez al año a todos tus colaboradores para identificar si esos niveles de riesgo, esos niveles de ruido, perdón, están impactando y pueden generar alguna enfermedad o, ¿no?, limitación en tus colaboradores. Entonces, primero lo que tienes que identificar es en qué giro está tu empresa. Entonces, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo nos marca algunas normas muy claras, por ejemplo, la 001, la 002, te van a hablar de la infraestructura mínima, básica que debes tener para tus colaboradores, ¿verdad? Entonces, ahí de entrada ya sabes qué espacios, ¿no?, debes considerar, ¿no?, donde vas a montar a tus trabajadores. Por ejemplo, la NOM 036 te va a hablar del tema de ergonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos aquí sentados, ¿no? Yo te diría ahorita ahí, ¿estás a la altura adecuada? ¿Tu columna está recta o no? ¿Estás muy inclinada hacia la mesa? Y si vas a estar 8, 10 o más horas sentada y todos los días, pues eso puede impactar justamente en temas de problemas de lesiones de la espalda, ¿no? Entonces, la NOM 035 va a hablar más bien de factores psicoemocionales, psicosociales. Entonces, las empresas tienen que estar identificando el giro y qué normas, según el giro, pues son las que más les va a aplicar. Pero yo lo que les traje aquí es unos check-ups que nosotros recomendamos a las empresas generales, independientemente del giro de la empresa, qué check-ups les recomiendas para mis colaboradores, ¿verdad? Y aquí déjenme decirles otro elemento que les puede ser de mucha utilidad. Y es que estamos hablando de ese 20 o 30% del costo de la rotación. Bueno, ¿cuánto significa en pesos, ¿no? Ese 20 o 30% de tu posición, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar, yo te decía, si es el 20%, 30,000 pesos sobre una posición de que le pagas el mínimo, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto te cuesta un check-up, ¿no?, que te va a ayudar a que esta persona pues permanezca en su posición porque es la persona adecuada? Pues estamos hablando de 1,200 pesos, ¿verdad? Entonces ya no se comparan los 30,000 o los 40,000 que estábamos mencionando contra 1,200 de un check-up anual y que te va a dar certeza en la contratación de tus colaboradores, ¿verdad? Entonces, un elemento que tú decías, oye, Salvador, ¿cómo pudiéramos medir financieramente hablando la prevención en las empresas? Entonces, nomás fíjense, cuando tú cuidas a tus colaboradores te van a cuidar a ti, ¿no? Y cuidarte a ti, empresa, sí es cuidar a tus clientes, pero también es cuidar su equipo de trabajo, cuidan la puntualidad, cuidan los equipos, ¿no?, los uniformes que les provees para trabajar. Y el detalle que, si tú haces una encuesta a tus trabajadores y les preguntas, oye, todas las prestaciones que la empresa te da, ¿cuál es la más sensible, la que más valoras, la que más tienen que ver con temas de salud? Porque el momento más, fíjate, el momento más vulnerable de una persona no es otro más que la enfermedad. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo me siento más inseguro cuando estoy enfermo, cuando mi cuerpo no responde, cuando yo quiero ir, pero no puedo, no tengo la energía, no tengo el ánimo. Entonces, por el contrario, cuando la empresa te da estos esquemas de seguridad, estos check-ups anuales donde la empresa los cubre, pero te van a garantizar
que tus funciones, tus responsabilidades en la empresa no están, afectando tu salud, pues entonces el colaborador dice, oye, me siento seguro. Y es donde viene la recomendación de boca en boca, de decir, oye, trabaja en esta empresa porque la verdad te cuida. Y eso, volvemos al tema de cómo impactamos en la rotación. Claro. Entonces, algo que no se mide, y volviendo al tema de los asesinos silenciosos, pues es justamente el prestigio de la empresa. Yeah. ¿Cuánto le impacta a la empresa que se corra la voz entre los trabajadores de que no eres buena, de que no eres segura, de que no te importa el trabajador y por tanto pues tú dices, oye, pues mejor me voy a otra empresa que me pague por lo menos un poquito más, ¿verdad? Entonces, estos elementos financieramente hablando son los que te van a hacer mucho más rentable el tema de la prevención y los cuidados de tus colaboradores. Fíjate, estás hablando de cómo puede ser más rentable. Sin embargo, a ver, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Sí? No solamente en el dinero que puedes perder, sino los riesgos legales que puede enfrentar una empresa que no hace estas evaluaciones médicas. Sí, Ataí, pues fíjate que las demandas están a la orden del día, ¿verdad? Las demandas porque resulta que tengo un problema de artritis, tengo un problema de columna, tengo un problema de salud y todo fue derivado de mis días que estuve en la empresa. Y normalmente el IMSS, ¿no?, que ve todo el tema de previsión y tema de accidentalidad, le da la razón a los colaboradores, a no ser, aquí viene uno de los tips que quisiera dejarles a todos nuestros radioescuchas y todas las personas de recursos humanos, que tengas un expediente donde hayas dejado asentado que tus colaboradores no presentaban ninguna preexistencia relacionada a temas de salud. Entonces, lo que hace Vita Salud en las empresas, entre otras cosas, justamente el primer elemento es desarrollar un expediente de cada colaborador. Expediente que contiene los elementos básicos, ¿no?, de condiciones de salud que garanticen las condiciones, de manera que a partir de ese entonces, y se renueva cada año, tu empresa, tu área de recursos humanos o área de seguridad, vas a dejar evidencia de que tu colaborador en temas auditivos, en temas de columna, en temas de coprológico, etcétera, está en orden, está en funciones. De manera que con el paso del tiempo, cuando el colaborador quiera presentar una demanda, lo que tú, área de recursos humanos, vas a tener que demostrar es el expediente, justamente el expediente de tu colaborador. Y con eso, el seguro te dice, entonces sí llevabas un control, llevabas un seguimiento con cada uno de tus colaboradores. Sí, perfecto. Entonces, tu problema de columna no tiene nada que ver con la empresa. Y te liberan de esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, financieramente hablando, dime si no conviene más justamente el tema de la prevención que estos casos de demandas. ¿Cuánto tiempo? Vueltas, citas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Los colaboradores, con el paso del tiempo, van a correr la voz de que no, la empresa tiene sus expedientes bien armados, de que no, pues no demandes porque pues, la verdad es una empresa que lleva todo bien armadito y pues vas a perder el tiempo. Entonces, volvemos a la parte de la construcción del prestigio de la empresa dentro de tus colaboradores, ¿verdad? Dentro y fuera de tus colaboradores. Y es así entonces como podríamos decir que un cumplimiento normativo se convierte en esa ventaja competitiva, ¿no? Donde mejoras el prestigio de tu empresa, donde también cuidas de tus colaboradores porque desde el inicio estás viendo cómo están entrando, que incluso en un momento dado pues la empresa puede acompañar en ese tipo de padecimientos o seguir monitoreando de alguna manera las complicaciones que puedan tener de salud los colaboradores, ¿cierto? Sí, por supuesto. Fíjate que pues hoy en día que estamos en un mercado internacional, ¿no? Lo que más valoran estas empresas internacionales pues, son tus certificaciones, ¿no? O tu nivel de riesgo. No sé si te ha tocado, Atari, cuando vas a estas campañas en las empresas. Yo ya cada vez lo veo más frecuentemente. Llegas a la empresa y a la entrada hay un gran letrero donde van registrando los días de incapacidad por riesgos de trabajo. Entonces, la empresa hace un gran esfuerzo por incentivar, reconocer, premiar a que ese días digamos, por incapacidades, pues vaya siendo siempre en cero, ¿no? Entonces, volviendo al tema del prestigio internacional, las empresas evalúan, oye, pues si tu empresa cumple con la normatividad específica, si tienes certificados que van a blindar la seguridad de tus colaboradores, emocional, física, para allá van todas las regulaciones. Entonces, yo veo un gran, fíjate, si tú me preguntas, Salvador, ¿cómo dividirías las empresas? ¿No? Yo las dividiría en dos grandes grupos. El primero es
Las empresas que solo tienen trabajadores porque los necesitan para su operación diaria y las empresas que cuidan a sus trabajadores, ¿verdad? Okay. Y cuidar a sus trabajadores tiene que ver con la impresión que tú les das desde el primer día, ¿no? Y esa impresión es, oye, te voy a hacer una valoración médica para validar que eres la persona adecuada para la posición que voy a cubrir. Entonces la persona dice, oye, pues la verdad es que tiene la razón la empresa al decir que no cubro porque el nivel de estrés que van a necesitar de mí, pues no es el que yo puedo sostener, ¿no? Entonces mejor aplico en otra empresa. Y ya desde ahí estás garantizando la permanencia de tus trabajadores en esas posiciones, ¿verdad? Entonces, ¿Cuáles serían, Salvador, esos 3 chequeos básicos indispensables con los que una empresa podría comenzar? Porque muchas empresas seguramente lo tienen, pero muchas otras no y no saben ni por dónde empezar. ¿Cuáles serían esos 3 primeros chequeos básicos indispensables? Sí, fíjate que me permites, yo más bien te diría 4. Ahora, yo diría pues. 4 grupos de personas y cada uno de estos grupos tendrá su recomendación específica de su chequeo. Y estos primeros grupos tienen que ver con, de entrada, si eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? El chequeo que le vamos a recomendar a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Entonces, la primera clasificación tiene que ver con eso, ¿no? Si eres hombre o mujer. Y la segunda gran clasificación es si eres mayor de 40 años o menor de 40 años, ¿verdad? Entonces, fíjate que normalmente, pues digamos, todas las guías internacionales de la salud dividen estos grupos porque antes de los 40 años, pues te sientes que estás perfecto, que no te duele nada. Sin embargo, se han detectado casos ya muy tempranos de diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes en etapas muy tempranas, cánceres en etapas muy tempranas, que, digamos, antes no se identificaban esos grupos, ahora ya se empiezan a identificar. Por no hablar del todo el tema emocional, ¿verdad? Entonces, hoy en día, cuántas veces ya, digamos, nuestros jóvenes que se incorporan a nuestros lugares de trabajo, pues resulta que pues renuncian. ¿Y por qué? No, pues es que es mucho estrés, mucha responsabilidad, no aguanto y es que mi jefe me pide un reporte. Entonces, cuando tú decías, oye, pero eso era lo básico, era lo que no tiene mayor complejidad. Bueno, pues hoy en día sí y hay que adaptarse, ¿no? Y pues hay que detectarlo desde temprano. Entonces, mira, ya te decía, entonces, 4 grupos. Hombre, mujer, arriba de 40 años, abajo de 40 años, ¿verdad? Entonces, los elementos importantes, por ejemplo, aquí estoy viendo uno de los check-ups que recomendamos. En la parte de las mujeres, abajo de 40 años, por ejemplo, recomendamos una biometría hemática, ¿no? Una química sanguínea, general de orina, tórax, ultrasonido, ¿no? Básicamente, hasta ahí son los elementos que consideramos importantes checarte antes de tus 40. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una mujer que ya tiene arriba de 40 años? Bueno, además de lo anterior, entonces aquí ya le vamos a incorporar lo que es la mastografía. Es un elemento importante que va muy orientado justamente al tema de cáncer de mama. De ¿no? mama. Y en el tema de los hombres, fíjate, hablando de los hombres abajo de los de 40, entonces identifiquen en tu plantilla cuántos colaboradores masculinos tienes por debajo de los 40 años. Y este es el check-up que te vamos a recomendar para ello. Igualmente, una biometría hemática, examen general de orina, una radiografía de tórax, nutriólogo, ¿no? Y aquí un antígeno prostático es fundamental, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos a identificar si, digamos, se puede desarrollar un cáncer de próstata, que estamos hablando del principal cáncer en los hombres, ¿no? ¿Antes de los 40 se Antes de los 40 ese? ya le estamos recomendando. Ya te digo que estamos viendo un cambio generacional importante en las nuevas tendencias que antes no aparecían y ya empiezan a estar presentes en los hombres, ¿verdad? Y entonces, en los hombres... arriba de 40 años ya estamos hablando de también incorporarle, ¿no? Además del antígeno, un electrocardiograma que le va a ayudar justamente a identificar estas cardiopatías o enfermedades del corazón, ¿verdad? Entonces, como decíamos al inicio, este asesino silencioso, ¿no? Pues empieza a manifestarse con presiones pues, atípicas, ¿no? Y atenderlas a temprana edad pues harán que no se desarrollen enfermedades crónicas ni crónico-degenerativas. ¿Cada cuándo se tendrían que estar haciendo estos chequeos? Hablaste de tal vez una evaluación inicial, pero ya una vez que tenemos una empresa con un número X de colaboradores, ¿cada cuándo tendríamos que estar haciendo? Sí, lo recomendable es que se haga por lo menos una vez al año, ¿no? Una vez al año, ¿verdad? Y fíjate que yo para esta plática me traje unos elementos que quiero, digamos, basarme en ellos para clarificar
cuáles son las principales lesiones que se presentan en la empresa. Entonces yo te digo, por ejemplo, si usted nos está escuchando, váyase, córrale a YouTube porque tiene que ver esto, por favor. Adelante, a los que no están escuchando, una disculpa, pero ya nos pueden ver en grabado y demás. Véanos, Fíjate que yo favor. te dijera, Ataí, fíjate, oye, Ataí, tu responsabilidad es todos los días que me cortes en tiritas finas estas hojas. Y como quiero que seas muy eficiente, quiero que la hagas en este nivel de grosor, este grupo de hojas, ¿verdad? Entonces, quiero que me las cortes literalmente en tiritas muy delgadas todos los días, 8 horas al día. ¿Qué crees que va a suceder al cabo de 2, 3, 4, 5 meses que estés haciendo la misma actividad repetitiva, con el mismo esfuerzo, cortando este volumen de hojas? Mira, yo por lo que estoy viendo, mi manita se va a lesionar. Deja tú de las cortadas que me voy a poner porque tiendo a cortarme con el papel. Va a ser muy complicado esto. Siento que incluso puede tensionarse el cuello, puede tensionarse todo el área de la espalda a la hora de estar haciendo esto. Pero no me pongas en evidencia. Cuéntame a dónde quieres llegar. Fíjate, otro ejercicio también muy sencillo. Me traje un torundero en donde lo que tiene por dentro, como ejemplo, ¿verdad? Es alcohol, ¿verdad? Entonces hay empresas que por el giro de su negocio, los trabajadores tienen que estar expuestos a, digamos, polvos, olores. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, oye, Ataí, tienes que estar oliendo 8 horas diarias este torundero donde pues, tiene en este caso alcohol, ¿verdad? Entonces, pues Ataí, después de ciertas horas, lo que va a estar es mareada, va a tener náuseas, claro, ¿no? Y si lo haces de manera... Y cruda al día siguiente, sí, al día siguiente ya sabes. cruda, además va a llegar toda tambaleante. Claro. Entonces, lo que quise mostrarte con estos ejemplos, Ataí, es que movimientos repetitivos lo que van a hacer es desgastar, ¿no? Las articulaciones y demás. Entonces, para estos casos, lo que vamos a hacer justamente es estas valoraciones anuales para identificar si estas actividades, repetitivas, impactan en algún daño en tus articulaciones. Y 2, lo que vamos a recomendar a las empresas es la parte de rotación de actividades, ¿no? Entonces, si tú eres la que cortaba el papel y la otra era la que, digamos, los guardaba, bueno, pues 15 días cortas y 15 días guardas, ¿no? Y así vamos haciendo rotación entre el equipo de trabajo para que no se presenten lesiones por movimientos repetitivos, ¿verdad? Que es lo que más nosotros atendemos en la clínica, ¿verdad? Entonces, estos check-ups que recomendamos por lo menos una vez al año. Pero si tus colaboradores salen con alguna desviación en estos check-ups, es decir, oye, imagínate que pues ya traigo algunos parásitos, vamos a identificar que eso lo encontramos. Entonces vamos a darte 2, 3 meses de tratamiento y otra vez volverte a hacer la prueba, ¿no? A los 2 meses para identificar si ya eliminaste esas bacterias, esos bichos en tu organismo, ¿verdad? Entonces, si tus colaboradores salen sanos, una vez al año. Si no, entonces tienes que dar un seguimiento muy puntual. Por ejemplo, si es un tema auditivo, oye, pues mi colaborador está teniendo cierta sordera, bueno, pues tienes que darle un seguimiento muy puntual a tus colaboradores. Y con esto, lo que vas a hacer, lo que vas a transmitir a toda tu plantilla es que eres una empresa que cuida a sus trabajadores, que vela por sus colaboradores. Y eso va a dar una gran seguridad y una gran correspondencia entre trabajador y empresario. Si tú hacemos un recuento, ¿no? De cómo nació y por qué nació Secretaría del Trabajo, ¿no? Estamos hablando de los 50 del siglo pasado. Y nace porque se necesitaba garantizar las garantías de tus trabajadores, ¿no? Entonces, nace la Secretaría del Trabajo con esta misión de cuidar y asegurar que las empresas tuvieran las condiciones mínimas de salubridad para los trabajadores. Y fue así como Secretaría del Trabajo fue evolucionando y fue desarrollando estas normas que les comenté hace un momentito, en donde la última, la 036, por ejemplo, habla de la ergonomía. ¿A qué nivel tiene que estar la silla, la mesa, ¿no? Por mencionar o si va a estar todo el tiempo de pie, bueno, pues en qué momento tiene que estar la mesa, donde va a estar moviendo tus utensilios, la iluminación, que sea la adecuada para poder llevar a cabo tus funciones de manera prolongada, etcétera. Entonces, lo que yo les recomiendo a las empresas es justamente asesorarse por expertos que te orienten según tu giro, cuál es la normatividad que debe seguir específica del giro de la empresa. Híjole, todo lo que nos estás compartiendo, Salvador, me parece... yo te quiero seguir escuchando 2 horas, pero ¿sabes qué?
Vamos a seguir hablando de estos temas. Solamente quiero mandar que nos acompañes, por favor, porque quiero compartir también con todos ustedes una solución que está ayudando a las organizaciones a cuidar su activo clave, sus colaboradores. Vamos a ver esta cápsula. ¿Está tu empresa preparada para atender un accidente laboral justo en el momento en el que este sucede? Clínica Vitasalud es una clínica especializada en salud ocupacional, disponible 24/7 para proteger a tu empresa y a tus colaboradores. Los accidentes laborales, la falta de atención inmediata y la mala gestión médica pueden incrementar tu prima de riesgo y afectar la productividad. La prevención y la reacción oportuna marcan la diferencia. Con Vitasalud obtienes administración de consultorio médico dentro de tu empresa, desde enfermería hasta cobertura completa por turnos. Zona de trabajo protegida, con atención inmediata ante incidentes laborales. Membresías de gastos médicos menores, flexible y escalable, desde un colaborador hasta toda la plantilla. Contamos con más de 8 años de experiencia en salud ocupacional, atendiendo desde un colaborador hasta la plantilla completa de tu empresa, con programas preventivos que ayudan a disminuir la prima de riesgo y maximizar las utilidades de tu empresa. Protege tu operación, reduce los accidentes laborales y fortalece una cultura de seguridad. Agenda hoy una cita diagnóstica con Vitasalud y lleva protección real para tu empresa. Pues ya vio usted otra de las opciones que usted puede tener para cuidar a sus colaboradores. Y bueno, con todo esto que nos estás platicando, Salvador, bueno, han llegado muchísimas preguntas. No sé, realmente voy a tener que seleccionar porque están muchísimas. Y te quiero hacer algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Estamos justamente en la sección Pregúntale al experto, ¿no? Y pues tenemos aquí un experto. Una pregunta, bueno, no es una pregunta, nos habla Adriana y nos dice: hola, soy encargada de enfermeros de una empresa de hidrocarburos. Afortunadamente, la empresa gasta más en prevención. Felicidades, Adriana, estás en una empresa responsable. Felicidades, definitivamente. Otra pregunta nos dice: hola, mi nombre es Luis y tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo el IMSS determina la prima de riesgo? Dice: soy una pyme muy pequeña. ¿Qué puedo hacer para bajar esa prima de riesgo sin necesidad de gastar una fortuna? Me encanta la pregunta. Sí, la pregunta está muy buena. Y la verdad es que también requiero más información para darte más tips y un dato más preciso. Pero en términos generales, el IMSS va a determinar el nivel de riesgo que tiene tu empresa basado en el número de días de incapacidad por temas de riesgo de trabajo. Y déjenme aclararles otro tema. Cuando tus colaboradores de camino a su trabajo se accidentan, eso, por ejemplo, no impacta en tu prima de riesgo, ¿no? Digamos, puede tener días de incapacidad, sí, pero esos días de incapacidad no van a impactar en tu prima de riesgo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles son los días de incapacidad que sí te van a impactar? Aquellos generados o derivados de accidentabilidad, ¿no? Entonces, cuando se cortaron, cuando se cayeron, se golpearon. Ahora con el tema también emocional, oye, pues resulta que tuve un ataque de ansiedad y entonces fui al IMSS. Todos esos sí van a impactar en tu prima de riesgo, ¿eh? Entonces, ¿qué otros elementos me ayudarán a mí para orientarte a cómo disminuir tu prima de riesgo? Yo necesitaría saber, pues, cuál es el giro de tu empresa, ¿no? Cuáles son los accidentes más comunes. Quizás lo que necesitas es una valoración de infraestructura, equipo de trabajo, ¿no? Y ahí te invitaría a leer y a conocer bien la NOM 017, ¿no? de Secretaría del Trabajo, en donde te habla justamente del equipo de protección personal. Nos habla también saludos a María Fernanda Andrade, saludos a Ricardo Hernández, ya contestaste algunas preguntas de esa, y nos dice Laura Martínez: ¿cómo recomiendan convencer a la alta dirección de una empresa pequeña para que invierta en chequeos médicos y solo ven el gasto inmediato y no el beneficio a mediano plazo? Te los pregunta, nos habla desde Reynosa. Sí, pues fíjate que vamos a decir que yo sufro del mismo mal, ¿no? En el sentido de que yo soy muy numérico, ¿no? Me toca tomar decisiones en la empresa y cuando tengo los números claros, la verdad es que no me cuesta tomar decisiones. Entonces, a tu pregunta, Laura, es de cómo convencer y cómo argumentar a la alta dirección de una pyme. Lo que tienes que hacer es medir, cuantificar cuánta rotación tienes, ¿no? Rotación temprana.
qué accidentabilidad tienes, ¿no? Esos números son los que te van a ayudar y de la mano del contador, ¿verdad? Porque el contador es el que lleva o debería llevar justamente la evaluación de la prima de riesgo, ¿no? E impacto de la rotación. Esos números tienen que terminar en pesos, ¿no? Entonces ya te digo yo, a título personal, es cuando mi equipo necesita que yo les autorice algún gasto, ¿no? Alguna inversión, no hay camino más sencillo que el número, que el dato, ¿verdad? Porque normalmente a lo largo de nuestra trayectoria como empresarios, estamos bombardeados todo el tiempo de buenas ideas. Oye, te recomiendo que, oye, sugiero que. Y entonces, en medio de esta confusión, optamos por el no, Bien. ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento abrimos una puertecita al sí, quiero invertir en mis trabajadores, quiero unos check-ups básicos? Yo empezaría, por ejemplo, con tus gerentes, con tus mandos medios, ¿no? Les haces unos check-ups, ¿no? Poco el gasto, y después les haces una encuesta y les preguntas, oye, ¿cómo te sentiste? Claro. Después de que la empresa te autorizara estos check-ups, Claro. ¿verdad? Entonces, esas encuestas también van a ser muy contundentes a la hora de convencer a la alta dirección para invertir en estos check-ups. Y justamente esta siguiente pregunta de Alejandra Soto creo que se relaciona con eso. Dice, ¿qué indicadores concretos recomiendan medir antes y después de implementar un programa de chequeos básicos para demostrarles a los dueños que sí se reducen incapacidades y emergencias? Pues mira, la verdad, el indicador por excelencia es la prima de riesgo, ¿no? Y les voy a poner este dato para que sea mucho más contundente la explicación. Y es que, ¿cuánto impacta económicamente hablando que una empresa suba solo un punto en su prima de riesgo? Es decir, imagínense que, hablando de números generales, absolutos, vamos a pensar que mi nómina anual, mi empresa, una pyme, vamos a pensar que es de $1,000,000, ¿no? Vamos a pensar que mi nómina anual es de $1,000,000. Bueno, por cada punto que sube mi prima de riesgo es un 1% que va a crecer mi costo de la nómina. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el indicador por excelencia? La prima de riesgo. Okay. ¿Cómo puedo convencer a mis ejecutivos de la necesidad de invertir en programas de prevención? Muéstrale lo que te cuesta cada punto porcentual que sube tu organización por factores de riesgo de trabajo, ¿verdad? Y les hablan en su idioma y ahí no hay manera de que digan que no. Más contundente imposible. Claro, nos habla Javier Lozano y dice, muy cierto lo que dice Salvador, en mi negocio perdimos a un técnico estrella un mes entero por una cirugía que se pudo evitar con un simple chequeo, sale más caro no cuidarse. Nos dice Anabel, wow, me cayó el 20 durísimo con lo de la rotación por enfermedad, nunca lo había visto como una fuga de dinero para la empresa, gracias por abrirnos los ojos. Te comparto y les comparto que a mí también me cayó así, justo estoy en un diplomado y por eso te daba esa cifra del 30%. Yo, ¿cómo que impacta de esa manera? Pues ahí está, para que vean que no estamos mintiendo. Quedaron muchas preguntas por aquí, te las voy a pasar. También nos habla Verónica Vera, felicidades, Salvador, muy buena información. Saludos, Verito, también para Gracias. ti. Ella ya nos estuvo por aquí acompañando. Y me quedan ya muy poco tiempo y de verdad esta charla riquísima, pero necesitamos ir cerrando. Quiero todavía hacerte un par de preguntas más. ¿Cuáles son las tendencias que vienen en salud preventiva para las empresas en México? Vale, buenísima pregunta. Pues la verdad es que dices tú que querías cerrar o quieres abrir otra, no, es otra que sesión. Quiero que me lo digas en cortito. Sí, fíjate que, y déjame platicarte otra historia que viví hace poquito, que te va a dar también como la perspectiva hacia dónde va esta gran pregunta. Y es que yo iba por Lázaro Cárdenas y de repente había tráfico, iba yo lento, pero yo me di cuenta que la camioneta delante de mí, que era una camioneta de trabajo de una empresa, yo veía que venía zigzagueando el colaborador, ¿no? Entonces, y que de repente hacía pausas, es decir, el tráfico avanzaba, pero él se detenía. Entonces yo identifiqué un riesgo, dije, aquí algo, claro, ¿no? O sea, un peligro aquí está sucediendo. Entonces lo que hice fue esquivar al colaborador, digamos, a esta camioneta y seguí mi rumbo. Cuando más adelante vuelvo a ver otra pausa por el tráfico común y ¿qué creen? Me llega por atrás, me choca por detrás el colaborador. ¿Qué pasa? Se estaba quedando dormido, ¿verdad? Entonces el chofer, muy apenado, se baja y ya se imaginan, pues pidiendo disculpas. La verdad es que
reconozco, fui yo, me quedé dormido. Pero le pregunto, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás manejando en estas condiciones? Y en eso saca de la bolsa el medicamento que estaba tomando. Dijo, oye, pero el medicamento te genera muchísima carga de sueño. ¿Por qué lo estás tomando mientras manejas? Dije, no, pues es que paré en una farmacia, me lo compré y me lo estoy tomando pues de manera personal. Y un tema muy importante es lo que es la automedicación. Fíjense que ahora con la nueva tecnología, con todo el tema de ChatGPT, inteligencia artificial, cada vez más se está dando esta parte de lo que es la automedicación, ¿verdad? Y tú dices, oye, Salvador, pero me estás cambiando el tema. ¿Qué tiene que ver las nuevas tendencias con la automedicación? Fíjense que lo que estoy hablándoles es una tendencia a la información, ¿no? Okay. Cada vez más la información va a estar al alcance y disposición de todo tu personal. Pero aquí lo importante es, necesitamos un asesor, ¿no? ¿Y cuáles son las tendencias? Es que cada vez más estas empresas contratan un asesor en temas médicos que los oriente. Seguramente ustedes, cuando eran pequeños, vivían una gran tranquilidad en sus casas cuando se hablaba del médico de cabecera, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba, no te preocupes, hijito, vamos a llamarle al doctor. Oye, mamá, me corté, me golpeé, no te preocupes, hijita, vamos a hablarle al médico de cabecera. Bueno, pues hoy en día, estos médicos de cabecera los hay, pero para las empresas, ¿verdad? Entonces, empresas especializadas en asesoría médica son las que van a acompañar a las empresas en armar sus programas de prevención. ¿Qué viene? Contar con estos servicios, así como lo tienes para tu tecnología, equipos de tecnología, ahora las nuevas tendencias es, oye, debo de tener un asesor en temas médicos que me orienten y que me acompañen en la toma de decisiones en la organización. Wow, súper interesante, porque creo que muchos no lo están contemplando. Tienen su departamento de marketing, tienen su departamento de todo, y hay que tener también nuestro departamento de asesoría en salud. Exacto. Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Salvador? Pues miren, yo con esta frase quisiera cerrar y que de alguna forma englobe todas las ideas que quise transmitirles, ideas concretas, ideas clave que les puedan ayudar en la toma de decisiones, y es que gente sana es igual a gente productiva, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros buscamos aquí es que nuestro equipo sea productivo, que hagan lo que tengan que hacer, que estén sanos, que estén, bien valorados y bien identificados año con año, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? Fíjate que nos pueden encontrar en www.clinicavitasalud.com. Ahí van a encontrar a un especialista justamente en temas de salud ocupacional, de temas médicos para las empresas, y lo que hacemos es una valoración sin costo, ¿no? En las empresas. Basta con que nos escriban, nos llamen, ahí encontrarán también nuestros teléfonos, y con muchísimo gusto vamos a sus instalaciones para hacer esta valoración. Ok, perfecto. Pues ya sabe usted, si quiere encontrarlo, ya sabe dónde encontrarlo. Él puede darles el servicio y toda la orientación de todo lo que nos estuvo hablando aquí tan interesante. Bueno, creo que si algo quedó claro, nos gustaría que hoy te llevaras que las emergencias médicas no aparecen de la nada. La mayoría van dando señales antes, a veces muy tenues, como ya lo decías, a veces muy silenciosas, pero pueden estar ahí. Nos pueden evitar una hospitalización, reducir alguna incapacidad. Recordemos que la prevención no solo salva vidas, también protege equipos, procesos y resultados. No es un lujo corporativo, en realidad, ya nos explicaste, parece que el lujo es no estar atento a estar haciendo estas prevenciones. En realidad puede ser una estrategia, una política inteligente de gestión de talento. Y bueno, pues si tú te quedaste hasta aquí y nos escuchaste, gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Salud, Hablemos de Negocio. Ya sabes que si te aportó alguna idea, este contenido, claridad o herramientas para tu empresa, compártelo también con tu equipo, con otros líderes y con quienes toman decisiones. Invertir en salud empresarial no es un gasto, es una estrategia que impacta la productividad, el clima laboral y la permanencia del talento. Te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @saludempresarialcc en LinkedIn, en YouTube y en Meta para conocer las empresas que integran la sección de salud empresarial, así como nuestras sesiones de formación y capacitación en temas de lo que un emprendedor o una empresaria de salud debe saber. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.